Oí unos cuchicheos extraños viniendo del cuarto de mi hija y me quedé escondida detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Su voz llegaba en susurros conspirativos por el teléfono. Sí, ya hablé con mi esposo. Mañana mismo empezamos los trámites para mandarla al asilo. Es lo mejor para todos. Y en cuanto esté fuera, vendemos la casa. Con lo que vale el terreno, nos compramos esa casa en la playa. 3 días después, vi cómo mi hija y mi yerno gritaban desesperados mientras se leían una carta. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Sus voces desgarradoras atravesaban toda la casa. Desde mi escondite los observé desplomarse en el sofá, sus rostros descompuestos de horror. Hola, queridas almas, soy tu compañera de historias, y lo que acabas de presenciar fue el momento exacto en que mi hija descubrió que las palabras tienen consecuencias. A mis 67 años pensé que ya había vivido todas las traiciones posibles, pero hay dolores que solo una hija puede causarte y venganzas que solo una madre sabia puede ejecutar. Esa mañana fatal, yo estaba preparando mi desayuno cuando escuché esos susurros secretos. Algo en el tono conspirador de su voz me alertó. Me acerqué sigilosamente por el pasillo, mis pantuflas silenciosas sobre el piso de madera que conocía tan bien. Lo que escuché me partió el alma. Antes de continuar esta jornada emocional, suscríbete al canal y déjame sentir tu apoyo en los comentarios. Tu suscripción me ayuda a seguir trayendo historias que sanan el corazón. Lo que más me destrozó fue escuchar su risa suave, satisfecha, como si estuviera planeando unas vacaciones y no el destierro de su propia madre. Pero eso fue solo el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de escuchar esas palabras terribles, me quedé paralizada detrás de la puerta por no sé cuánto tiempo. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Regresé a la cocina con las piernas temblorosas, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Me senté en esa mesa de madera gastada donde habíamos compartido miles de desayunos, donde le había enseñado a hacer las tortillas de mi abuela, donde habíamos celebrado cada cumpleaños de su infancia. El aroma familiar de café con canela que llenaba la cocina de repente me parecía amargo, como si hasta mis sentidos hubieran perdido la capacidad de encontrar dulzura. ¿Cuándo se había roto nuestra conexión? Recordé cuando tenía 5 años y se lastimó la rodilla corriendo en el jardín. Lloró en mis brazos mientras yo le cantaba: Duérmete, mi niña, que la luna te cuidará. Esa misma niña que consolaba en mi regazo ahora planeaba mi destierro con la frialdad de un verdugo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas arrugadas mientras recordaba todos los sacrificios que había hecho por ella. Trabajé doble turno durante años, vendí las joyas de mi madre para pagar su universidad, cambié mis sueños por los suyos. Cuando su padre nos abandonó, fui madre y padre a la vez. Le enseñé que la familia era sagrada, que el amor no se compra ni se vende. Pero ahí estaba yo, a los 67 años, descubriendo que mi propia hija me veía como un obstáculo para su felicidad económica. Durante 2 días cargué ese secreto como una piedra en el pecho. No podía comer, no podía dormir. El té de manzanilla que preparaba cada noche sabía a traición. Cada vez que ella me sonreía, yo sabía que detrás de esa sonrisa se escondía la cuenta regresiva de mi estadía en mi propio hogar. Buenos días, mamá, me decía mientras me servía el desayuno, y yo pensaba, ¿cuántos días más tengo aquí? La ironía me dolía más que la traición misma. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el lugar donde había construido mi vida, donde cada rincón tenía una historia.
donde cada planta había crecido bajo mi cuidado amoroso. Las rosas rojas del jardín que regaba cada mañana, el jazmín que perfumaba las noches de verano, incluso las grietas en las paredes tenían significado para mí. Lo que pasó después cambió todo para siempre. La noche del segundo día, mientras escuchaba el canto de los grillos desde mi ventana, una determinación extraña comenzó a crecer en mi pecho. No era rabia, no era venganza pura, era algo más profundo, la necesidad de enseñar una lección que la vida no le había dado a mi hija. Me levanté antes del amanecer, cuando el rocío aún cubría las rosas del jardín. El aire fresco de la madrugada me recordó por qué amaba tanto este lugar. Fui a mi habitación y abrí el cajón más profundo de mi cómoda. Ahí, envueltos en un pañuelo de seda azul que había heredado de mi madre, estaban todos mis documentos importantes. El testamento que había hecho 5 años atrás, cuando pensaba que mi hija era la persona más noble del mundo. Las escrituras de la casa, los papeles del seguro de vida, todo lo que representaba mi legado estaba ahí, esperando ser reescrito. Me senté en mi silla favorita, esa mecedora de mimbre donde había dado pecho a mi hija, donde había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, donde había leído cientos de cuentos cuando era pequeña. El crujido familiar del mimbre me tranquilizó mientras tomaba la decisión más difícil de mi vida. Llamé a don Roberto, mi abogado de toda la vida. Su voz cálida me consoló cuando le expliqué la situación sin entrar en detalles dolorosos. Doña Carmen, me dijo con sabiduría, he visto muchos casos así. A veces el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Esa tarde fuimos juntos a la notaría. El sonido de la máquina de escribir resonaba como música celestial mientras don Roberto redactaba un nuevo testamento. Esta vez, mi casa no sería para mi hija. Sería para la Fundación de Ancianos San Vicente, donde había hecho voluntariado durante años, ayudando a personas que habían sido abandonadas por sus propias familias. Mi dinero tampoco sería suyo. Lo dividiría entre 3 organizaciones benéficas que ayudaban a familias necesitadas. Esas familias que sí valoraban lo que tenían y se cuidaban mutuamente. Pero la verdadera obra maestra estaba en la carta que escribí esa noche. Mis manos arrugadas pero firmes sostuvieron la pluma con la misma determinación con que habían criado a una hija ingrata. En esa carta le contaba todo lo que había escuchado, palabra por palabra. Mi querida hija, escribí con letra cuidadosa. Pensé que te había enseñado los valores correctos, pero veo que el dinero ha nublado tu corazón. Cuando leas esto, sabrás que ya no heredarás nada de mí, no porque no te ame, sino precisamente porque te amo lo suficiente como para no permitir que te conviertas en alguien que no reconozco. Le expliqué que había escuchado cada palabra de su conversación telefónica, cada plan cruel, cada risa satisfecha. Le recordé todos los sacrificios que había hecho por ella, todos los momentos de amor que aparentemente habían sido olvidados por el brillo del dinero. El plan era simple, pero devastador. Contacté a la Fundación San Vicente y les pedí un favor especial. Quería que cuando llegara el momento, enviaran a su abogada a entregar la carta personalmente. Quería ver sus rostros cuando descubrieran que las palabras tienen consecuencias. Durante días observé cómo ella actuaba normal, cómo me traía el té con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. Cada gesto de cariño fingido era como una puñalada, pero yo sabía que pronto la verdad saldría a la luz. El destino tenía preparada una lección que ella jamás olvidaría. Fue un jueves por la mañana cuando decidí poner mi plan en acción.
Había salido temprano al mercado, aparentando normalidad, pero en realidad necesitaba estar fuera cuando llegara la abogada de la fundación. El aroma de especias y frutas frescas en el mercado no logró calmar mi ansiedad. Sabía que cuando regresara, nada volvería a ser igual. Al regresar, encontré la puerta principal abierta. Mi corazón se aceleró cuando escuché voces alteradas desde la sala. Era el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Dejé las bolsas del mercado silenciosamente en la entrada y me acerqué despacio. A través de la ventana vi la escena que yo misma había orquestado. Una mujer elegante, con un maletín profesional, estaba sentada en mi sofá y mi hija tenía una carta en sus manos temblorosas. Como les explicaba, decía la abogada con voz serena, doña Carmen modificó su testamento hace 3 días. La casa y todos sus bienes serán destinados a nuestra fundación. Esta carta explica sus razones. Esto no puede estar pasando, gritaba mi hija, y el eco de su voz rebotaba en las paredes que ella ya había vendido mentalmente. Sus ojos recorrían desesperadamente cada línea de mi letra cuidadosa, esa misma letra con la que le había escrito notas de amor durante años. Mi yerno, pálido como un fantasma, leía por encima de su hombro. Lo vi tragar saliva cuando llegó a la parte donde revelaba que había escuchado toda su conversación telefónica. Pero, pero esto es imposible, balbuceaba. ¿Cómo pudo saber? Escuché cada palabra. Había escrito en la carta, cada plan cruel, cada risa satisfecha, mientras decidían mi destino. Pensé que les había enseñado que el amor familiar no se negocia, pero veo que el dinero los ha cegado completamente. Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada. Abrí la puerta principal con la calma de una reina, cargando la bandeja con té de manzanilla que había preparado especialmente para este momento. El tintineo de las tazas de porcelana resonó como campanas en el silencio tenso. Hola, queridos, dije con una sonrisa serena. Veo que ya conocieron a la señora Martínez de la Fundación San Vicente. Mi hija me miró con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo un fantasma. Mamá, ¿tú sabías? ¿Tú planificaste todo esto? Por supuesto, mi amor, respondí mientras servía el té con manos firmes. ¿Creían que iba a quedarme de brazos cruzados mientras planeaban enviarme a un asilo para vender mi casa? El día que escuché sus cuchicheos detrás de la puerta, supe exactamente qué tipo de personas se habían convertido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala y el suave borboteo del té al ser servido. Mi yerno se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Pero mamá, susurró mi hija, con voz quebrada, nosotros solo pensábamos en tu bienestar. Los asilos tienen mejor cuidado médico y la casa es muy grande para ti sola. ¿Mi bienestar? La risa que salió de mi garganta sonó más amarga que el café sin azúcar. Mi bienestar incluía escucharlos reírse mientras calculaban cuánto dinero ganarían con mi casa. Incluía planear sus vacaciones en la playa con el dinero de mi herencia. La abogada observaba la escena con profesionalismo, pero pude ver en sus ojos una mezcla de compasión y admiración. Había visto muchos casos de familias destruidas por la avaricia, pero pocas madres que tuvieran el valor de dar una lección tan contundente. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó mi yerno con voz apenas audible. Ahora, respondí mientras tomaba un sorbo de mi té, van a aprender que las acciones tienen consecuencias, que el amor no se mendiga y el respeto no se compra. Van a aprender lo que significa valorar a la familia cuando ya no la tienen. Mi hija comenzó a llorar,
pero por primera vez en días no sentí el impulso de consolarla. Estas eran lágrimas de arrepentimiento y pérdida, no de dolor genuino. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, suplicó. ¿Podemos hablar? Podemos. El tiempo de hablar era antes de planear mi destierro. Interrumpí con firmeza. Ahora es tiempo de que aprendan a vivir con las decisiones que tomaron. Lo que siguió cambiaría nuestras vidas para siempre. 6 meses han pasado desde aquel jueves que cambió nuestras vidas. Mi hija y mi yerno tuvieron que buscar otro lugar donde vivir, aprender a pagar renta, a valorar cada peso que ganaban con su propio esfuerzo. No fue fácil para ninguno de nosotros, pero fue necesario. La Fundación San Vicente me permitió quedarme en mi casa hasta el final de mis días, cuidando el lugar que tanto amo. A cambio, ayudo con sus programas para ancianos abandonados. Cada día veo historias similares a la mía, familias rotas por la avaricia, padres olvidados por hijos que solo ven dinero donde debería haber amor. Hace 2 semanas, mi hija vino a visitarme, no para pedirme perdón o suplicar que cambiara el testamento, sino para traerme flores del jardín de su nuevo apartamento, pequeñas margaritas blancas que había cultivado con sus propias manos. «Mamá», me dijo mientras las ponía en mi florero favorito, «he que aprendido a valorar las cosas simples, a apreciar el trabajo honesto, a entender que el dinero nunca debe estar por encima del amor». Sus ojos ya no tenían esa frialdad calculadora que me había herido tanto. Había en ellos una humildad nueva, una sabiduría dolorosa pero real. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, me preguntó mientras compartíamos té en silencio. No fue perder la herencia o tener que trabajar más duro, fue darme cuenta de que había perdido a mi madre por culpa de la ambición. Esa tarde, mientras regaba mis rosas y escuchaba el canto de los pájaros, reflexioné sobre esta lección de vida. A veces, el amor más grande que podemos dar es permitir que nuestros seres queridos enfrenten las consecuencias de sus actos, no para vengarnos, sino para ayudarlos a crecer. Mi casa sigue oliendo a jazmín por las noches. El café con canela sigue siendo mi ritual matutino. Y las rosas rojas siguen floreciendo en el jardín. Pero ahora todo tiene un significado más profundo. El valor de los veste, la importancia de la gratitud, la fuerza que viene de defender nuestros principios. A mis 67 años he aprendido que nunca es demasiado tarde para enseñar una lección de amor, y que a veces la mayor prueba de cariño es decir no cuando todos esperan que digamos sí. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué harías tú en mi lugar? Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación del corazón.